Bienvenidos a otra sesión virtual de termodinámica química y vamos a continuar con este gran capítulo de termodinámica de mezclas. Y respecto a la sesión pasada nos toca ir hacia, o estábamos analizando, viendo cómo realizar los cálculos de propiedades parciales en base a trabajo algebraico, que fue lo que vimos en la sesión pasada. Dado un modelo matemático para alguna propiedad termodinámica, poder determinar las propiedades parciales. Vimos el caso para sistemas binarios, en los cuales teníamos ecuaciones bastante simples para determinar las propiedades parciales. Vimos el caso general, en el cual aplicable para cualquier tipo de sistemas, sobre todo para aquellos de más de dos compuestos, donde la única alternativa algebraica que teníamos era la utilización de la definición de propiedad parcial a través de la derivación parcial. En este último apartado de este subcapítulo de propiedades de mezclas reales, vamos a ver la determinación de propiedades parciales utilizando un método gráfico. Por el hecho de ser gráfico, esto está limitado solo a sistemas binarios. Por lo tanto, vamos a pensar que nuevamente tengo una propiedad termodinámica M, genérica, ¿no es cierto?, que en este caso es de la mezcla completa, y vamos a suponer que la presión y la temperatura es constante. ¿Por qué trabajamos con la presión y temperatura constante? Porque recuerden que estamos tratando de analizar solo lo que es el efecto del mezclamiento. Por lo tanto, no nos interesa cambiar la presión y la temperatura. Además, ya han jugado bastante con presión y temperatura en termodinámica general. Ahora estamos viendo en este capítulo qué pasa cuando mezclo, nada más, dejo todo el resto fijo. Bueno, para sistemas binarios teníamos estas dos ecuaciones que nos permiten calcular las propiedades parciales del compuesto 1 y del compuesto 2 en función de la propiedad total M y de las composiciones de los compuestos. Voy a llevar esto a un gráfico. Si tengo un gráfico de la propiedad termodinámica M de la mezcla, entonces, bueno, este será el gráfico de M en función de la composición del compuesto 1 entre 0 y 1. Acá en particular voy a tener 0% de compuesto 1, por lo tanto, en este eje lo que tengo es compuesto 2 puro, y obviamente en el extremo derecho composición igual a 1, 100% de compuesto 1, por lo tanto en este eje tengo compuesto 1 puro. La propiedad termodinámica M, que es una propiedad real, ¿no es cierto?, va a partir desde un extremo hasta el otro extremo. En este extremo de acá voy a tener un punto sobre el eje izquierdo que tendrá que ser representado por la propiedad del compuesto 2 puro, ya que es el eje izquierdo, y en el eje derecho tendré la propiedad, por ejemplo, del compuesto 1 puro. La forma en la cual la curva evoluciona desde este punto con posición x10 hasta 100% de compuesto 1 va a ser muy variada. La voy a dibujar de esta forma acá, así. Y esto es la curva de la propiedad M en función de la composición. Por lo tanto, si necesito determinar la composición, voy a colocar aquí, ¿no es cierto?, la composición X1, aquí. Si yo quiero leer la composición, la propiedad M a esta composición X1, entonces usaré la lectura de gráfico tradicional. Tiraré la vertical con la composición a la cual quiero conocer y intersecto la curva, y luego, ¿no es cierto?, voy a leer aquí la propiedad M a la composición X1.
La pregunta es cómo puedo a partir de este gráfico obtener las propiedades parciales. Tal vez se pueden preguntar por qué trabajar con un gráfico. Y la respuesta en este caso es muy simple. Muchas propiedades termodinámicas como entalpía, volumen, entropía, energía libre de Gibbs de mezclas de sistemas binarios se encuentran graficados en la bibliografía. Por ejemplo, si se me ocurre ir a trabajar con una mezcla de etanol con tetracloruro de carbono, es muy probable que datos reales de entalpías de esa mezcla o entropías las encuentre en la bibliografía y es muy probable que esté como en gráfico. Por lo tanto, a veces la solución gráfica es bastante útil para usar, ya que es digamos, el dato que voy a obtener desde la bibliografía. Por lo tanto, si tengo el gráfico de la propiedad termodinámica M en función de la composición de uno de los compuestos, generalmente el compuesto 1, tengo la curva, ¿no es cierto? Lo que voy a hacer es ver cómo determinar las propiedades parciales en el gráfico. Voy a hacer una línea divisora aquí para... Entonces, voy a traducir esta expresión que está acá, que es la propiedad parcial del compuesto 1, y lo primero que debo considerar es esta derivada. Esta es la derivada de la curva m respecto a x1, pero ¿qué es la derivada de una curva? Es algo que ustedes estudiaron en cálculo 1. Y la derivada de la curva tiene que ver con la pendiente de la recta tangente. Por lo tanto, si yo estoy evaluando en un punto x1, la derivada de la curva m en este punto es la pendiente de la recta tangente. Por lo tanto, tengo que dibujar la recta tangente de alguna forma. La vamos a tirar así bien al ojo. Y esto debiese ser algo como, tiene que ser tangente en este punto. Y vamos a pensar que es así. Y esta es la recta tangente en el punto x1. Es el punto en el cual estoy evaluando, donde yo quiero conocer m y también quiero conocer la propiedad parcial. Por lo tanto, si esta fórmula me dice usted necesita la derivada, entonces la derivada se traduce en la recta tangente. Pero necesito un número. ¿Cuál es ese número? Y ahí es donde tengo que ir un poco hacia atrás en cálculo 1 y recordar que la derivada, y aquí vamos a hacer una burbuja del recuerdo, la derivada de una función f respecto a x es equivalente a la tangente de un ángulo. ¿Y cuál era ese ángulo? Era equivalente a la tangente, el ángulo alfa es el ángulo que forma la recta tangente con la horizontal. Alfa es el ángulo que forma la recta tangente con la horizontal. Y eso lo puedo graficar aquí. Voy a tirar la horizontal que está aquí justo con esto. Esa es la horizontal. Y el ángulo alfa no es otra cosa que este ángulo que se forma acá, entre la recta tangente y la horizontal. Ese es el ángulo alfa cuya tangente trigonométrica resulta ser idéntica a la derivada de la curva en ese punto. Esa es la definición de la derivada y su conexión con la tangente de ese ángulo. Por lo tanto, si esto que está acá se traduce en lo siguiente, lo que me está diciendo esto es que M1 es igual al valor de M, que ya lo tengo acá, M evaluado en X1, lo vamos a escribir de mejor forma. La propiedad parcial del compuesto 1 evaluada en este punto X1 es la propiedad total evaluada en el punto, que es esta que está acá, más X2. Pero tengo que ver dónde aparece X2 acá. ¿Dónde está X2 acá?
Si este es x1, este trazo vale x1, entonces este trazo que está acá resulta ser 1 menos x1, y eso es igual a x2. Por lo tanto, vamos a llamar a este trazo de aquí A. Por lo tanto, se traduce en el valor de mx1, súmele A y multiplíquelo por la tangente de alfa, la tangente de este ángulo alfa. Pero, ¿qué es lo que es la tangente trigonométrica del ángulo alfa? Es el cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. Y el cateto opuesto lo vamos a... Este era M1, ¿no es cierto? El cateto opuesto es esta distancia de aquí, y le voy a llamar K. Por lo tanto, la tangente de alfa, esto es lo mismo, A por la tangente de alfa, y la tangente de alfa es K partido por A. Por lo tanto, se va el A. Y lo que me dice la fórmula ahora es que la propiedad parcial del compuesto 1 es equivalente al valor de la propiedad total a esta composición, que es este que está acá, al cual le debo sumar el valor K. Es decir, le tengo que incrementar el valor hasta este punto. Y eso nos lleva a que este punto de acá resulta ser el valor de la propiedad parcial del compuesto 1. La intersección de la recta tangente con el eje que corresponde al compuesto 1 puro nos va a dar la propiedad parcial del compuesto 1. Esa es la interpretación geométrica de esta fórmula y nos permite poder estimar la propiedad parcial ocupando una resolución gráfica. El mismo análisis para la propiedad del compuesto 2 nos lleva a que el otro intersecto de la recta tangente con el eje izquierdo, en este caso, me va a entregar la propiedad parcial del compuesto 2. En resumen, vamos a escribir esto en algo un poco mejor. El resumen nos indica que si tengo un gráfico de la propiedad termodinámica M en función de la composición del compuesto 1 para un sistema binario entre 0 y 1, y tengo, ¿no es cierto?, la curva, por ejemplo, tal cual estaba así, ¿no es cierto?, y quiero evaluar en un punto acá, en ese punto x1, tengo que tirar la recta tangente en este punto, que al ojo me va a quedar algo así. Tiro la recta tangente en ese punto, y el intersecto de esta recta tangente en el eje derecho que corresponde al compuesto 1 puro me va a entregar la propiedad parcial del compuesto 1 puro, y el intersecto de la misma recta tangente con el eje izquierdo, donde tengo el compuesto 2 puro, me va a entregar la propiedad parcial del compuesto 2 puro. De esa forma, cualquier gráfico que yo tenga de una propiedad termodinámica de mezcla me va a permitir rápidamente, tirando rectas tangentes, poder encontrar las propiedades parciales. Lo que viene a continuación es ejercitar esto que está acá, y lo vamos a ver directamente con un par de ejercicios donde vamos a poder jugar, ¿no es cierto?, y tirar líneas rectas, obtener tangentes. Así que preparen su regla, ¿no es cierto?, su TNE, que les pueda servir para tirar líneas rectas, obtener rectas tangentes.
de tal forma de trabajar con datos gráficos. Nos vemos en el siguiente.